Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarria García, quien se encuentra cumpliendo actividades propias del cargo que ostenta. Soy Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, queremos hacer de conocimiento de todos los participantes que el registro de asistencia es automático. Solo con el ingreso a sala ya se está registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure la conferencia. Quiere decir más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esa condición de permanecer conectados más del 90%, se les estará enviando el certificado por el correo que ustedes hayan registrado. Las consultas sobre eventos pasados u otro motivo los podrán hacer al correo ence.cejdh@minjus.gov.pe, que el ingeniero José lo estará colocando en estos momentos en la plataforma Zoom. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia internacional, Negociación Política, Necesidad Impostergable en Hispanoamérica. Para ello, el día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alessandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y esta tarde nos distingue como ponente el doctor Juan Manuel Ávila Félix, del país hermano de México. Él es abogado, mediador, productor y director del programa cultural Confieso que he leído, quien tendrá a su cargo la disertación el día de hoy por 1 hora 20 minutos y 10 minutos posteriores responderá las consultas de los participantes, que los mismos que harán llegar sus consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas del mismo. Hoy volvemos a reencontrar en mérito a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de analizar el papel de la negociación política como mecanismo esencial para poder gestionar democráticamente los conflictos. Con este fin, presentamos a esta conferencia internacional Negociación Política, Necesidad Impostergable en Hispanoamérica. Para ello tendremos la palabra de bienvenida e inauguración a cargo de la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alessandra Fayad Valverde. Bienvenida, doctora. Audio, 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 audio. Ahora sí. Bueno. La tecnología. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia internacional denominada Negociación Política, Necesidad Impostergable en Hispanoamérica. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan Manuel Ávila Félix, del hermano país de México. Es abogado, mediador, productor y director del programa cultural Confieso que he leído. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. En mi calidad de coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la ENCE, me es grato saludarles y brindarles estas palabras de bienvenida y de inauguración a esta conferencia internacional denominada Negociación Política, Necesidad Impostergable en Hispanoamérica. Para mí es un gusto darles esta bienvenida porque consideramos pues que esta conferencia se va a constituir un espacio de reflexión, de diálogo, que busca aportar ideas concretas para uno de los desafíos más urgentes que tenemos en Hispanoamérica, ¿no? Que es el de construir consensos que sean sostenibles a través del entendimiento, del diálogo, del respeto, de la voluntad política. Nos estamos reuniendo en este contexto que resulta complejo y que cada vez nos marca desafíos sociales, económicos, democráticos en nuestra región y exigen definitivamente una serie de nuevos enfoques y por lo tanto nuevas herramientas y que implican inclusive nuevos liderazgos que privilegien al diálogo por encima de la confrontación. Por ello es que esta conferencia cobra una especial relevancia porque nosotros consideramos firmemente que
la negociación política no es solo una opción, sino una necesidad impostergable si nosotros queremos avanzar realmente en la búsqueda de construir una sociedad más justa, más democrática, más estable, más cohesionada. Es un honor contar en esta ocasión con la presencia de un destacado ponente internacional que ha dedicado su vida profesional a la construcción de puentes a través de la palabra. Tenemos la oportunidad de contar con el doctor magíster Juan Manuel Ávila Félix, que es abogado, como les dije, mediador, productor y director de un reconocido programa cultural que se emite en México y para el mundo, que se llama Confieso que he leído. Es realmente una figura clave en estos procesos de formación de mediación y de cultura en México y en nuestra región. Y casualmente hace poco ha editado, ha producido un libro casualmente con este tema de negociación política que ahora nos convoca en esta oportunidad. Su experiencia, la visión que tiene, nos invitan a todos a pensar más allá de las fronteras nacionales y a considerar que la negociación se constituye en una herramienta estratégica, básica, de servicio para el bien común. Agradecemos profundamente tu generosidad, Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa excelente disposición para compartir tus conocimientos y además muchas gracias a todos quienes participan en esta oportunidad, nos acompañan, académicos, gestores de conflicto, conciliadores, funcionarios, líderes sociales, ciudadanos interesados en la materia que ahora nos acompañan y que están demostrando pues un compromiso en aprender para poder construir una sociedad más libre, más sólida y que definitivamente nosotros nos entendemos también responsables para la construcción de una cultura de paz que pasa también por el tema de generar consensos y utilizar al diálogo como una herramienta fundamental para poder entendernos. Con esas palabras declaro formalmente inaugurado este evento y muchísimas gracias, deseando que esta oportunidad definitivamente va a ser un espacio muy nutritivo y fecundo de intercambio, de conocimiento, de fortalecernos como profesionales al momento de recibir estos conocimientos que nos va a brindar en esta oportunidad nuestro querido doctor Ávila. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pues Muchísimas muchas gracias, doctora gracias. Alessandra Fayad, Nada más por estas activen ahí palabras de bienvenida e inauguración. Seguidamente vamos a presentar al doctor Juan Manuel Ávila Félix. Él es profesor normalista, licenciado en Historia, Sociología y Derecho. Cuenta con maestrías en docencia, en investigación educativa, en el Derecho Constitucional y Amparo, diplomados en formación de mediadores y Derecho Electoral. Ha creado y concluido diplomados en mediación y negociación. Ha sido ponente e impartido talleres en congresos nacionales e internacionales sobre mediación. Él es autor de diversos libros de mediación y negociación. Fue diputado local en el estado de Sonora. Dirigió la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Produce y dirige el programa cultural Confieso que he leído en sus canales de Facebook, Twitter, X, Instagram y YouTube. Imparte cursos de mediación, negociación, conflictología, comunicación, habilidades cognitivas. Preside el despacho Ávila y Asociados, Soluciones Jurídicas y Mediación. Sin mayor preámbulo, presentamos al doctor Juan Manuel Ávila Félix, quien nos estará tocando el tema negociación política, necesidad impostergable en Hispanoamérica. Bienvenido, doctor Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente agradezco mucho la invitación que nos han hecho para presentar este tema, un tema que, pues por lo demás, hemos estado trabajando en los últimos 20 años, no solamente en México, sino en diversas partes del mundo. Incluso tuvimos oportunidad de estar en 2016, si mal no me acuerdo, en Lima, Perú. Estuvimos por allá en la universidad, ciudad de Lima. Eh,
trabajando precisamente un taller de mediación política, ¿sí? Que era hasta antes de que llegáramos nosotros, una asignatura pendiente en todo el mundo de la mediación. La mediación, pues prácticamente entra a este continente, a Hispanoamérica, a través de Sonora, y se empieza a impulsar. En la Universidad de Sonora se empieza a impulsar en el Instituto de Mediación de México a mediados de los 90. ¿Sí? Yo me incorporo unos años después como alumno del instituto para la formación en un diplomado en formación de mediadores. ¿Y cuál sería mi sorpresa? De que no existía en el mundo de la mediación política. Había un vacío ahí, pues muy importante. Yo acababa de terminar en ese momento mi gestión como diputado y me invitan a tomar el diplomado y con todo gusto lo hago. Y después me confesaron que lo habían hecho precisamente para que empezara a incursionarse en el mundo de la política el movimiento mediador, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de 2003, 2004, 2005, empezamos a trabajar en conferencias, en talleres, la mediación política. Y en el 2006 publicamos un libro que prácticamente fue el primero y hasta este momento el único de mediación política. Septiembre de 2006 publicamos ese libro de mediación política, un libro que ya está agotado y que en poco tiempo, en pocas semanas, vamos a reeditarlo, que es de mediación. Y a la par de esta labor, digamos, editorial, empezamos a trabajar con algunos grupos. En ese tiempo yo estaba en la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, y me tocó interactuar con algunos grupos políticos en un proyecto vasto, y empezar a poner en práctica la mediación, pero en el ámbito político. A la par de ello, nos empezaron a invitar a desarrollar un taller que producimos, un taller de mediación política, y estuvimos en varias partes del país, en los congresos, el Congreso de Jalisco, en el Congreso de Yucatán, allá en Saltillo, etcétera. Y a la par de ello, el Instituto de Mediación de México, que organiza congresos nacionales y mundiales de mediación, pues nos invitó a que fuéramos a algunos países con este tema. Tuvimos la oportunidad de estar en Bolivia, de estar en Argentina, en Paraguay, estar en Perú y en varios países de Latinoamérica, e incluso nos invitaron, creo que el 2017, un año después de Lima, a Dakar, allá en África. Estuvimos trabajando la mediación política pues en ese continente, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, hemos estado desarrollando esta temática, evolucionando de alguna manera, y el 2023 nos proponían que reeditáramos el libro de mediación, pero decidimos mejor publicar un libro de negociación política, porque en la práctica nos dimos cuenta que en el mundo de la política, en ocasiones hay que mediar, pero en ocasiones hay que negociar. Y muchas veces los políticos, que es una especie, o somos, diríamos, una especie ahí medio rara, medio, están hechos a mano los políticos y no aceptan muchas veces que alguien medie entre sus conflictos y prefieren hacerlo de manera directa, ¿sí? Y está bien, ¿sí? De hecho, en el mundo de la política, lo que hacemos en este momento en el despacho, estamos llevando a cabo un proceso de mediación y de negociación política aquí en el estado de Sonora, con unos grupos políticos ahí de un partido. Hay que combinar, hay que combinar la mediación, hay que combinar la negociación e ir
interactuando. Y la idea que tenemos nosotros de la mediación es que en el proceso de mediación, las partes tienen que salir de ese proceso no solamente con su temática resuelta, sino con una nueva formación. Es decir, nuestro método de mediación es un método transformativo, porque no es únicamente que las partes involucradas en un conflicto resuelvan su conflicto, sino que además adquieran herramientas, habilidades cognitivas, conocimientos, experiencias que les permitan manejar después sus problemas, manejar sus conflictos, ¿sí? En el ámbito el que sea, en la familia, en los negocios, en la escuela y por supuesto en el mundo de la política. Entonces, esa es la, digamos, grandes rasgos, pues, la experiencia en la que hemos estado nosotros y es lo que nos permite, pues, aceptar con muchísimo gusto esta invitación que nos hizo la doctora Alejandra y Miguel y José y este equipo del ministerio. Y con todo gusto vamos a compartirles, ¿sí? Y si me permiten, si no, a ver si no tengo problema aquí, les vamos a compartir unas láminas, una diapositiva, un PowerPoint, vamos a compartirles, con el cual vamos a guiar la charla, ¿sí? A ver, espero que ahí se vea de manera completa. Creo que sí, ¿sí? Se ve de manera completa el, la lámina, la diapositiva, ¿no? Pues ahí estamos en pues las instituciones que nos están convocando, es el Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, es el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, el Centro de Estudios, ¿sí? Y esta organización de que ponle punche aquí en el Perú, ¿no? Adicionalmente, pues está el despacho que tenemos nosotros, que es el de Ávila y Asociados. Nuestro lema del despacho es soluciones jurídicas y mediación, porque a las personas que acuden con nosotros para alguna situación conflictiva, le ofrecemos opciones. Una opción es la solución jurídica, los tribunales, el litigio, y otra opción es la mediación y cualquier otro elemento, como la conciliación, la negociación, etcétera. Por eso es nuestro lema, soluciones jurídicas y mediación. Y pues el logotipo del programa, confieso que he leído que lo iniciamos en una primera etapa en el 2003, en una televisora local y regional. Dejamos de transmitirlo el 2005 por razones de trabajo, nos fuimos a la Ciudad de México, y ahora lo retomamos el 2019, acabamos de cumplir 6 años en la segunda etapa de Confieso que he leído, a través de las redes sociales y de una radio. Empezamos en una radio, Radio Sol, y ahorita estamos en otra radio que es Radio Manzana. Lo transmitimos en radio, una radio local, y además en las redes que nos permiten pues acceder a prácticamente todos los lugares del mundo. Recién acabamos de transmitir el tomo número 927. A cada programa le llamamos tomo y vamos en el tomo 927 para que se den una idea, ¿no? Pues, de lo que vamos en este programa. Bueno, pues agradecemos mucho a las instituciones convocantes, ¿sí? El tema, pues, es negociación política, una necesidad impostergable en Hispanoamérica. El libro que publicamos en 2006, lo ubicamos en México, mediación política, una necesidad importantísima en México, ¿sí? Pero cuando fuimos a Bolivia, por ejemplo,
me dicen por allá, esto fue como el 2006, ¿sí? 2007, y no podemos aplicarlo en Bolivia. Pues sí, a final de cuentas, las herramientas de la mediación no tienen fronteras, ¿sí? Y así, se vendió en Bolivia, se vendió en Argentina, se vendió en varios lugares del mundo. ¿Sí? Sin embargo, pues llevaba el título ahí de México. Por eso, este de negociación política, decidimos ubicarlo en Hispanoamérica, en esta América que habla español, ¿sí? Que dicho sea de paso, el único lugar del mundo donde se habla español es en América. Bueno, Filipinas quizá un poco, pero en España no se habla español. En España se habla el castilla, ¿no? El castellano y bueno, las lenguas regionales ahí en la región vasca, en la región de Cataluña, en diferentes partes. Es una cultura muy rica la de la península ibérica. Bueno, entonces por eso decidimos ubicarlo como una necesidad en Hispanoamérica. ¿Sí? Y esto yo creo que nos abrió las puertas para que la doctora Alejandra y Miguel y José y todo el equipo ahí nos invitaran y eso, cosa que agradecemos bastante. ¿Sí? Ahí están 3 portadas de 3 editoriales diferentes de este. La primera es la que está al centro. Esta la editaron en Bolivia, ¿sí? En Bolivia. Luego acá a mi izquierda está de una editorial Grand Booms, que es la que nos permitió estar en Amazon, lo cual también nos abre un panorama extraordinario. Dicho sea de paso, usted puede acceder al libro en Amazon y eso también nos permite pues llegar a muchos rincones del mundo, no solamente en México, ¿no? Y el de la derecha es la editorial Garabatos, que también generó esta portada, ¿no? Pero al final de cuentas es el mismo libro, ¿sí? ¿Qué les quiero comentar en esta charla? Miren, revisamos, por supuesto, infinidad de libros de negociación. Hay muchos libros de negociación. Desde que Harvard en los años 70 empieza a trabajar el tema de manera sistemática, empieza a generarse una gran cantidad de libros. Hay muchos libros de negociación. Si usted busca en las editoriales, le va a salir un sinfín de, de libros de negociación. Pero no va a encontrar usted, salvo el mío, uno de negociación política. Como que no es rentable, vamos a decirlo así. Como que no es rentable, eh, ni académicamente, ni económicamente, y a veces ni políticamente, ¿no? Entonces, nadie le entra al tema, ¿no? Y nosotros, pues, sí le entramos, ¿no? Ahora, esos libros de negociación que tienen que ver con los negocios, con las finanzas, sobre todo con las ventas, pues normalmente son manuales que llegan directamente con la herramienta, con las habilidades, con las técnicas, y qué bueno, y te resuelve, o sea, te ayuda, o por supuesto, son buenos libros que te ayudan a una negociación ahí, etcétera, etcétera. Nosotros, como es negociación política, nosotros empezamos con el contexto. Para nosotros no es posible atender un conflicto político sin entender el contexto. Por eso, Hispanoamérica, siglo XXI. Pero aquí, y no me van a dejar mentir mis amigos y mis amigas de Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de México, de Argentina, que son añejos y nuevos conflictos.
nos pusimos a revisar de manera puntual la historia de la mayor parte de los países de Hispanoamérica, del Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala. Guatemala en ese momento estaba viviendo una situación muy especial y la sigue viviendo. Y ahí yo tengo amigos, en el programa nos acompañan frecuentemente unas jóvenes poetas de Guatemala, que ellas me introdujeron al tema de lo que estaba pasando en su país políticamente. Y por eso este libro se los dediqué a las guatemaltecas y guatemaltecos que siguen luchando porque su país se desarrolle. Adicionalmente, acabamos de leer el libro de Mario Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios, que es de la intervención norteamericana en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz. Entonces, son añejos conflictos. Y esos conflictos añejos, muchos de ellos siguen acá. Por eso, en el libro usted va a encontrar el contexto. Y ahí, evidentemente, pues no podemos tocar todos los problemas de todos los países, pero pues ahí manejamos algunas problemáticas que se viven, por ejemplo, en el Perú. En ese tiempo, pues, dicho con todo respeto, pero había situación muy, muy conflictiva en el Perú, que cimbró, ¿sí? Y yo les decía entre broma y en serio que si los políticos peruanos hubieran leído el libro Mediación Política, no generarían tanto conflicto, ¿eh? O buscarían la manera de resolverlos, ¿sí? Y ahora está este de mediación, pues es que los países hispanoamericanos, pues es un semillero de conflictos. México, por ejemplo, México está atravesando por una situación en extremo problemática, ¿sí? Hay ahorita una confrontación con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí? Y una situación interna terrible. ¿Y qué decir de Venezuela? ¿Y qué decir de Nicaragua? ¿Y qué decir de Bolivia? Por ese tiempo estaba más o menos latente el conflicto que empezó a vivir Evo Morales, que tuvo que salir huyendo de Bolivia. Estuvo en México un tiempo, después se refugió en Argentina. Cuando estuvimos en Bolivia nosotros, el 2007, me parece, 2006, 2007, gobernaba Evo Morales. Y a ese Congreso de Mediación en Bolivia lo inauguró Evo Morales. Y debo decir de pasadita, no voy a adentrarme mucho en esta situación. Ahí está el libro donde lo relato, que lanzó ahora sí que como decimos en México, mencionó la soga en la casa del ahorcado. El presidente Evo Morales en ese momento se lanzó en contra de la mediación. Dijo que la mediación era una herramienta del imperialismo norteamericano para dominar a los pueblos. ¿Sí? Ahí dimos una respuesta en la televisión, comedida, por supuesto. En fin, es el contexto de cada persona, de cada líder, de cada político. En fin, entonces el contexto es muy importante. Y ahí comentamos algunas problemáticas de Perú, de México, de Bolivia, ¿sí? Para ir ubicando pues el contexto, los añejos y los nuevos conflictos, por lo cual se vuelve impostergable la negociación, también la mediación, ¿sí? Y luego, antes de entrar a una situación directa de qué es la negociación, etcétera, nosotros manejamos la teoría del conflicto. La teoría del conflicto nos brinda los elementos que un buen diagnóstico le da a un médico. Equiparemos un problema político con una enfermedad. Si no hay una teoría biológica, una teoría médica,
con respecto al cuerpo humano y a sus problemas, pues, ¿cómo se va a arreglar una enfermedad? ¿Sí? Un conflicto, pues, es una enfermedad, ¿sí? Es un problema que brota, como en el cuerpo humano brotan enfermedades, pues, ¿sí? En el cuerpo humano a veces las enfermedades no se atienden y se convierten en cáncer corrosivo. En el caso de los países es la misma, ¿sí? Problema que no se atiende se convierte en un cáncer y ahí está, obstruyendo el desarrollo, obstruyendo a la educación, a la economía, etcétera, etcétera. Por eso es importante la teoría del conflicto. Yo capté esto a principios de los 2000 y empecé a estudiar la teoría del conflicto, ¿sí? Eh, yo me precio de haber generado una teoría del conflicto, ¿sí? Que nos ayuda a solucionarlo, ¿sí? Nosotros empezamos en nuestros talleres hablando de cómo se gesta un conflicto. Ningún conflicto nace como conflicto. Y eso de que bienvenido el conflicto, que qué bueno, que es una oportunidad, pues es cierto y no. Mis respetos para mis amigas y mis amigos mediadores que ellos ven el conflicto como una enorme oportunidad y a veces es cierto. ¿Son bienvenidos los conflictos? Pues yo digo que no. No son bienvenidos los conflictos. Como no son bienvenidas las enfermedades. Claro, en ocasiones una enfermedad ayuda a un ser humano a final de cuentas y si el ser humano se aplica, sí, le ayuda. Pero eso no quiere decir, ojalá y me enferme para superarme. Pues obviamente que no. Nosotros decimos que todo conflicto empieza por una dificultad. Una dificultad que requiere determinados recursos de diversa índole, dependiendo de la dificultad. A veces hacen falta recursos económicos, a veces recursos técnicos, a veces recursos cognitivos, a veces recursos de habilidades, a veces, en fin, depende del problema, de la dificultad, perdón, depende de la dificultad. Si tenemos recursos para superar esa dificultad, no pasa de ahí. Pero siempre carecemos de recursos, de todo tipo, económicos, personales, de conocimiento, de habilidades, etcétera. Y a veces esa dificultad se nos transforma en problema, que es una escala, pues, superior de la dificultad. Ya es un problema. Pero todavía en nuestra teoría no es conflicto, es problema, pero no es conflicto. Para nosotros no es lo mismo problema que conflicto. El problema todavía es un problema. El problema todavía puede solucionarse sin hacer mucho daño. ¿Sí? Y hay que atender ese problema. Y hay que evitar que el problema se convierta en conflicto. Nosotros en nuestros talleres y en el libro manejamos algunas herramientas, algunas técnicas para evitar que el problema se convierta en conflicto. ¿Se puede evitar? Sí. Las dificultades son de a fuerzas. Son inevitables las dificultades, claro. La vida está llena de dificultades. Los problemas son inevitables en parte cuando no nos alcanzan los recursos para resolver la dificultad. Pero también la vida está llena de problemas. ¿Los conflictos son inevitables? No, no son inevitables los conflictos. Los conflictos los podemos evitar. Si tenemos las habilidades, las herramientas, la formación, el apoyo, etcétera, etcétera, pertinente,
el problema no pasa de problema y no llega a conflicto. En conflicto ya hay agresión, ya hay cárcel, ya hay heridos, ya hay sangre. O sea, ya el conflicto es porque se enconó la situación. En la Cámara de Diputados de cualquier país está lleno de problemas, pero no por eso se convierten en conflictos. Entonces, nosotros manejamos herramientas, habilidades que nos permiten mantener el problema como problema. Pero a veces los gobiernos, los partidos, las comunidades, el ser humano no atiende el problema y se convierte en conflicto. El conflicto ya quiere decir que escale. Y hay técnicas para evitar que escale. Y si ya escaló, para desescalarlo. Y luego, un conflicto mal manejado, un conflicto no atendido adecuadamente, se convierte en crisis. Y ahí sí, en el terreno político, la crisis que implica que destituyen al presidente, que le hacen un juicio y echan a la cárcel a un diputado, a un senador, ¿sí? Que una manifestación es reprimida fuertemente por la policía y hay heridos, hay fallecidos. Eso es crisis. Y miren, la experiencia que hemos tenido nosotros en el mundo de la mediación es que los gobiernos, las cámaras, los políticos, los funcionarios buscan al mediador cuando ya está la crisis. No la buscan, no lo buscan cuando está todo el problema o el conflicto. Cuando ya estalló la crisis. Un grupo de mediadores nos platicó hace algunos años, argentinos ellos, que el gobierno les llamó para que le hicieran un plan de mediación en un problema que había en la región rural en Argentina. Quizá ustedes se acuerden un suceso que vi a la foto y le dio la vuelta al mundo, donde una joven, estamos hablando quizá del 2008, quizá del 2010, una joven en traje de baño, en bikini, se paró frente a los líderes del G7 exigiendo solución. Creo que era una joven de Greenpeace. A ese problema en Argentina, estaban en Europa, y esa foto obviamente le dio la vuelta al mundo, se hizo visible el problema, y el gobierno de Argentina pues buscó a mediadores, que hay muchos y muy buenos en Argentina. Digo, háganme un plan, aquí está el plan. Háganme un presupuesto, aquí está el presupuesto. Y dice el funcionario, híjole, está muy caro. Y le dice uno de los mediadores, caro va a ser si el conflicto no se resuelve, eso va a ser caro. Tal, que le pareció caro y no se atendió. A los pocos días hubo un muerto en ese conflicto, allá en Argentina. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en cómo se gesta un conflicto. La mejor manera es atenderlo desde que es dificultad, o por lo menos problema, porque a veces es inevitable, y evitar que vaya a conflicto. Y si ya es conflicto, evitar que estalle una crisis. Y pues para eso están los mediadores, para eso están los negociadores, para eso están los expertos, pues para eso están, vamos a decir por ahí, los que lean el libro, ¿no? Que van a tomar algunas herramientas al respecto. Bueno, la teoría del conflicto es fundamental en la negociación. Y, y ya tenemos lo del conflicto, ahora vamos a la política, porque al final de cuentas este es un libro de negociación política. ¿Sí? Bueno, ¿qué les voy a decir de la política? Ya saben ustedes
de qué trata esa situación. Hay mil y una definición de política, algunos que lo ven como algo terrible, otros lo ven como algo necesario. Nosotros planteamos que la política pues, es inherente al ser humano, ¿sí? Y hay que organizarla, y hay que poner reglas claras, hay que atender las reglas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La política, quizá voy a decir algo con lo cual no van a estar muy de acuerdo ustedes, o algunos de ustedes, pero la política debería ser inscrita dentro de las profesiones nobles, así como lo es el médico, así como lo es el profesor. La política debiera ser considerada como una profesión noble. ¿Por qué? Bueno, un médico, uno pone en las manos del médico su cuerpo, al punto de que permite que lo duerman a uno y que vaya este señor con un objeto punzocortante ahí, hay mucha confianza. O sea, pone en las manos del médico el ser de uno, el cuerpo. Un profesor, una profesora. Pues los padres de familia ponen en manos de esa profesora, de ese profesor, la educación de su hijo, ni más ni menos. Y en la política, pues la política es poner en manos de unos seres humanos la conducción de una comunidad, de una ciudad, de un ayuntamiento, de un departamento, de un estado, de un país. Desafortunadamente, pues tiene muy mala, tiene muy mala fama la política y los políticos, pues ni se digan, que dicho sea de paso, en ocasiones los políticos hacemos cosas para que esa mala fama se incremente. Bueno, la política es algo inherente, ¿sí? Y lo peor que puede hacer una ciudadana, un ciudadano, es desatenderse de la política. Porque entonces está dejando en manos de otros algo que pudiera él influir como ciudadano, mínimo con el sufragio, mínimo y un sufragio informado. En fin, la política pues tiene que ver pues con el gobierno, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, ¿sí? Con la Suprema Corte, ¿sí? Tiene que ver con los partidos políticos, con las cámaras de senadores, diputados, tiene que ver con la conducción de un país. Cómo se conduce un país? ¿Cómo se mejora la economía? ¿Cómo se coloca la infraestructura en un país para que la economía florezca? ¿Qué política educativa seguimos para que nuestro país sea un país de seres humanos que salgan adelante, que tengan formación, habilidades, herramientas? Eso es la política. La política tiene que ver con todo eso, con la educación, con qué sector salud. Hay políticas públicas relacionadas con la salud y hay políticas públicas relacionadas con la educación y hay políticas públicas relacionadas con lo que usted quiera. Esa es la política. Y hay la conflictividad política. En el libro hablamos del conflicto, hablamos de la política y luego hablamos de la conflictividad política, porque no es lo mismo un conflicto en un hogar, que hay mediación familiar. Hay excelentes mediadores familiares en el movimiento mediador mundial. Y hay conflicto en la escuela. Hay excelentes mediadores escolares. ¿Es lo mismo una conflictividad en la familia que en la escuela? No. Hay situaciones similares, pero no iguales.
Entonces, es lo mismo un conflicto en la escuela que en que en la política, ¿no? O que en la comunidad, que en el barrio, que en el condominio, pues tampoco. Hay cosas similares, sí, porque no deja de ser una conflictividad. Hay cosas diferentes, por supuesto. Por eso es importante ubicar la conflictividad política. Es fundamental. O sea, ubicar la teoría del conflicto en el ámbito de la política. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Con el fin, pues, de tener un acercamiento preciso al conflicto. Y fíjese, hablamos de conflictividad y no de conflicto. Para nosotros, no es lo mismo conflictividad que conflicto. La conflictividad es un conflicto ya contextualizado. Contextualizado. Esa es la conflictividad en su contexto. Y como le decía al principio, sin contexto no podemos resolver absolutamente nada. Por eso es que llamamos en el libro conflictividad política y no conflicto político. Conflictividad como algo superior, con una visión superior a lo que es únicamente el conflicto. Es ver el conflicto en su génesis, en su desarrollo, en su situación actual, en los factores que están influyendo, en los seres humanos que están involucrados. Verlo de manera holística, de manera integral el conflicto. Esa es la conflictividad. Es una visión superior a la de conflicto. Y es una visión que debe tener una persona, un profesional, un ser humano que quiere resolverlo. Si no tiene clara la conflictividad política, no va a resolver ese conflicto. No se va a resolver. A veces se podrá atenuar, a veces se podrá medio salir adelante, pero no se va a resolver. Por eso, en Hispanoamérica hay añejos y nuevos problemas. Y vaya que ha habido esfuerzos, ¿eh? Y ahí están, todavía, porque no se ha atendido de manera científica, de manera sociológica, la conflictividad política, en una perspectiva mediadora, una perspectiva negociadora. Por eso usamos el concepto conflictividad política. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la negociación? La conflictividad, por supuesto, los actores que están involucrados, el, el origen del conflicto, la génesis, el desarrollo del conflicto, la situación actual, la prospectiva. ¿Qué es el prospectiva? A lo mejor en una negociación financiera, en una negociación comercial, no hace falta hacer prospectiva. No, pues yo lo que quiero es vender este producto y vamos a hacer una negociación comercial que nos permita la compraventa de países. Ahí queda. No pasa de ahí. Pero en la política no. En la política tenemos que hacer prospectiva, porque normalmente las situaciones de conflicto político involucran personas, y no una ni dos.
muchas personas, grupos de personas que están en medio del conflicto, como parte del conflicto, algunos como generadores del conflicto, otros como víctimas del conflicto, y hay otros que deben estar como parte de la solución del conflicto. Eso es muy importante, es fundamental. Hay varios elementos esenciales en la negociación, pero son fundamentales, en primer lugar, ubicar bien el conflicto, ubicar la conflictividad, ubicar a los actores y, ojo, en el terreno político y a veces en otros terrenos también, ¿eh? En otros ámbitos como el familiar, el, el mercantil también. En la política se ve mucho más. Ubicar a los actores, a los que se ven y a los que no se ven. Que no se ven. Que son, le llamamos nosotros, en el libro de mediación política, le llamamos partes detrás de la escena. No están ahí en la escena. No están en el proceso de mediación. No están en el proceso de negociación, pero están influyendo. Y lo hemos visto, nosotros aquí en el despacho, en ocasiones vemos conflictos familiares. Hay un equipo que tiene que ver con lo familiar y ofrecemos mediación familiar. Y a veces en la mediación familiar hay partes detrás de la escena. A veces algún abogado de una de las partes, no, obviamente no va a nuestro despacho, no va al proceso. Y a veces nos hemos sorprendido de cómo los acuerdos que se avanzan ahorita para la siguiente reunión, ya hubo retroceso. Y es que a veces una parte detrás de la escena está influyendo, que a veces puede ser un abogado, a veces puede ser un familiar que no está en la escena. Y cuando logramos descubrirlo, pues lo invitamos a la escena. Si no es un fantasma que hace daño, un fantasma que asusta. ¿Y cómo se conjura a los fantasmas? Con la luz. Si usted está dormido ahí en su recámara, a oscuras, y se le aparece un fantasma, prenda la luz. Y el fantasma se va a ir. Es igual. Una parte detrás de la escena son fantasmas. Entonces hay que traerlos a la luz para que no hagan daño. O el daño pueda canalizarse. Entonces, son los elementos, entre muchos otros, esenciales de la negociación. Y de la negociación política, pues hay dos que son clave y que es muy importante al momento que usted va a participar en una negociación política, que es la estrategia y la táctica. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase de que la política es la continuación de la guerra en otro campo? Es la continuación de la guerra, la política. ¿Sí? Esto salió de un militar prusiano que escribió un libro de estrategia militar, por supuesto. Y él dice esta frase, el varón, ¿sí? Un varón alemán. Y entonces dijimos nosotros, bueno, si la política es la continuación de la guerra, pues vamos a ver los elementos de estrategia de la guerra. Y estudiamos el libro ese, estudiamos el libro de este varón,
porque la estrategia es fundamental. Y en ocasiones se confunde con la táctica. Aquí en el libro dedicamos un capítulo a estrategia y táctica y pues para empezar distinguimos la diferencia entre estrategia y táctica. En términos así rápidos les digo, la estrategia es lo general y la táctica es lo particular. En una batalla o en una negociación, ¿sí?, puede haber muchas tácticas, pero debe de haber una sola estrategia. Cuando hemos trabajado con políticos, nosotros tratamos de ubicar si este político, que es el que va a participar en la mediación o en la negociación, trae su agenda propia. Porque muchas veces el diputado que va a participar, ese diputado pertenece a una bancada, a un grupo parlamentario. Ese diputado pertenece a un partido político. Y ese partido político tiene su estrategia. Y ese grupo parlamentario tiene su estrategia. Y uno esperaría que este diputado que va a participar aquí, pues use la estrategia de su partido, que use la estrategia de su grupo parlamentario, que debe estar en consonancia con la de su partido. Pero de pronto llegan con estrategias propias, pues bueno, ahí ya uno tiene que valorar mucho esa situación, ¿no? Entonces la estrategia es una. La estrategia, ninguna empresa, ningún ejército, ningún grupo que esté en conflicto cambia constantemente de estrategia. Sí, claro, hay que cambiarla, sí, en ocasiones hay que cambiarla, pero no es frecuente. Porque la estrategia es algo más general. Habiendo una estrategia, puede haber varias tácticas. ¿Sí? Por ejemplo, Donald Trump, yo lo he estudiado mucho, acabamos de dar un taller de negociación, ¿sí? Y ahí analizamos este video en donde Donald Trump invita a la Casa Blanca al presidente de Ucrania. ¿Sí? Y bueno, pues, ahí se generó un video que ha hecho las delicias de quienes nos dedicamos a la negociación. Bueno, Donald Trump como presidente tiene una estrategia. Como negociante de décadas, tiene una estrategia. Y va cambiando la táctica. En ocasiones es la confrontación directa. En ocasiones es la amenaza. En ocasiones es el apapacho a la presidenta de México. A veces la apapacha, dice que es muy inteligente, una gran mujer, y luego de pronto, ¡zas!, otro golpe. Son tácticas diferentes, pero tiene una sola estrategia con la cual se guía. Y es un tipo en extremo hábil como negociador. ¿Sí? Entonces, la estrategia debe ser más permanente. La táctica puede ir variando. ¿Sí? En ocasiones, la táctica tiene que ver con el diálogo, en ocasiones tiene que ver con la confrontación, en ocasiones tiene que ver con ceder, en ocasiones tiene que ver con endurecer la posición, en fin, son tácticas diferentes. Y cuando usted vaya a una negociación, debe tener usted muy claro cuál es la estrategia y cuáles son las tácticas que va a usar en este caso concreto. Y nosotros utilizamos el concepto de praxis, la praxis de la negociación política. Brevemente, en el libro lo explicamos más ampliamente. Pero ¿qué es la praxis? Miren, hay personas que dicen, no, yo no quiero teoría, yo quiero práctica. Porque la práctica es lo que nos hace solucionar las cosas. La práctica hay que, en fin.
La práctica, la práctica. Hay otros que dicen, no, lo principal es la teoría. Pues yo les digo, la práctica sin teoría es ciega, es ciega. Práctica sin teoría es ciega. Da palos de ciego. La teoría sin práctica es estéril. Sí, ahí está, pues qué bueno, ¿no? A mí me gusta mucho leer teoría y hay escritores extraordinarios que uno disfruta. Pero si eso no se lleva a la práctica, es estéril, ahí está. La praxis es la unión de teoría y práctica. Esa es la praxis. Teoría con práctica. Práctica con teoría. Es lo que nosotros explicamos y manejamos en nuestro libro y en nuestros procesos de negociación. Teoría y práctica. Entonces, para no decir, la teoría, no, es una simbiosis, es una unión. Se unen teoría y práctica. Por eso, no es teoría y práctica, es praxis. Es una unidad dialéctica entre teoría y práctica. Eso es praxis. Y nosotros utilizamos la praxis en la negociación política. Una combinación dialéctica, creativa, entre teoría y práctica. En toda negociación, las partes deben estar dispuestas a correr riesgos. A veces, los riesgos mayores son con sus correligionarios. Aquí en México y en varias partes ahí de Hispanoamérica, se usa el término negociador de manera peyorativa. No, es un negociador, se le lleva negociando. Es peyorativo. A veces hay que correr riesgos. Creo que lo critiquen aún. Aquí en México se equipara mucho la negociación con la transacción, utilizando un término que es peyorativo, que es la tranza. Entonces muchos equiparan negociación con tranza. No, ya va a negociar. Hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos que no se resuelva. Hay que correr riesgos de no salir con todo lo que uno quiere lograr. Hay que correr el riesgo del cambio, de estar dispuesto a ceder, de estar dispuesto a apretar. Hay que correr riesgos. Debe haber un buen negociador. Debe estar dispuesto a correr riesgos. Y debo decirles una cosa, que para muchos negociadores, el mayor riesgo es que se arregle el conflicto. Porque seguramente ustedes saben que hay personas que ganan con el conflicto. Hay políticos que ganan con el conflicto. Y déjenme decirles algo. Y esta situación está recorriendo el mundo. ¿Cómo ganó Jair Bolsonaro en Brasil hace unos años? Azuzando el conflicto, polarizando a la sociedad. ¿Cómo ganó Javier Milei hace 2 años en Argentina? Polarizando, peleándose, haciendo conflicto. ¿Cómo ganó Andrés Manuel López Obrador en México el 2018? Polarizando. Y ya como presidente siguió polarizando para poder ganar el 24. Polarizar, polarizar, polarizar para ganar.
conflictuar para ganar. ¿Cómo ganó Donald Trump en Estados Unidos? Peleándose, criticando a los mexicanos, criticando a los latinoamericanos, a los guatemaltecos, a los salvadoreños, diciendo que los migrantes son criminales, son asesinos, son ladrones que vienen a hacer daño y medio a la Unión Americana. Pleito, y ahí sigue. 30% de aranceles contra México en el aluminio. 10% de arancel a Canadá si no hace esto. 20% a los productos de origen chino si no se hace esto otro. Pleito. Porque desafortunadamente, en el mundo que vivimos, a los políticos, el pleito, el conflicto, les ha traído buenos resultados. Jair Bolsonaro afortunadamente no pudo reelegirse y ganó Lula da Silva, y ganó por una mínima diferencia. Afortunadamente, el electorado brasileño no premió el conflicto. Donald Trump no se pudo reelegir en su primera presidencia, perdió afortunadamente y perdió también por escaso margen, pero redobló su conflictividad y ganó ahora. Y ahí está, peleándose, no con medio mundo, peleándose con todo el mundo, hasta con el gobernador de California, con todo aquel que le reditúe ganancia, pelearse, se va a pelear. Ese es el problema. Entonces, por eso les digo, a veces para algunos negociadores, el mayor riesgo es que se acabe el conflicto. Y eso no es nuevo, ¿eh? Seguramente ustedes conocen la obra de teatro Madre, Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht. Es una obra de teatro que le escribió Bertolt Brecht, alemán, en plena Segunda Guerra Mundial. Y la ambientó en la Guerra de 30 años, siglo XV, entre Francia y Gran Bretaña. Y el personaje principal es Madre, una mamá, Madre Coraje, le dicen, que tiene unos hijos, va con un carromato ahí, una carreta, a donde hay guerra, porque esta señora vende cosas en la guerra y a los dos bandos. Ella hace un gran negocio con ese grito en plena Segunda Guerra Mundial que lanzó Bertolt Brecht, es diciéndole, hay personas que ganan con la guerra. Es que la Segunda Guerra Mundial trae sufrimiento, sí. Trae muerte, sí. Trae heridos, trae mutilados, sí. Pero hay un sector que gana con la guerra. Los fabricantes de armas. No están de pláceme los fabricantes de armas que el conflicto de Rusia contra Ucrania esté floreciendo. De que el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza esté a todo lo que da, porque ellos ganan. Entonces, a veces, el mayor riesgo es que el conflicto se solucione. Por mencionar alguno. Pero bueno, debe haber disposición a correr riesgos. Para pasar del caos a la armonía. Y en eso son muy importantes las habilidades sociales, sobre todo la comunicación. Y ya para concluir, estamos llegando al tiempo, faltan unos 2 minutos para llegar al tiempo. No sé, doctora, como empezamos unos minutos después, si vamos a reponerlos o a las 4:50 empezamos con las preguntas. Usted me dice ahorita. Es muy importante, son muy importantes las habilidades sociales
y fundamentalmente la comunicación. Entonces, en el libro hablamos de estas habilidades sociales y en los talleres que ofrecemos las trabajamos. Las trabajamos de manera directa, ¿sí? Obviamente, pues no vamos aquí a hablar mucho de ellas. Cada una de esas habilidades amerita un taller, ¿sí? Pero es muy importante para un negociador dominar estas habilidades. Un buen negociador debe tener la habilidad social llamada empatía. Debe ser asertivo. Debe practicar la escucha activa. Debe desplegar la inteligencia emocional. Y sobre todo, debe ser un gran comunicador. Nosotros estamos, después de haber impartido el taller de mediación y negociación, fue un taller de 14 horas. Estamos preparando un taller de comunicación. De hecho, ya lo tenemos preparado. Estamos buscando el momento oportuno porque es fundamental. Y partimos de una premisa. No sabemos comunicarnos. Yo equiparo el asunto el tema de la comunicación con el tema de la respiración. ¿Usted respira? Sí. ¿Usted se comunica? Sí. ¿Desde cuándo respira? Desde que nací. De hecho, el famoso llanto del bebé, pues, es porque da la primera bocanada después de que le cortan el cordón umbilical. Desde entonces estamos respirando. Pero yo le pregunto, ¿respira usted como debe respirar? ¿O simplemente lo hace para seguir viviendo? ¿O respira adecuadamente? Comunicación es la misma. ¿Desde cuándo se comunica usted? Desde que nace. El niño, el bebé, empieza a comunicarse. El llanto es una forma de comunicación también. Pero yo les pregunto, ¿sabe usted comunicarse? Yo le aseguro que la mayor parte de la gente no sabemos comunicarnos. Sí, intercambiamos mensajes, claro, pues es nuestro, pero no sabemos comunicar. Entonces, en nuestros talleres y en el propio libro, vamos al fondo de lo que es la empatía, al fondo de lo que es la asertividad y así hace práctica, la escucha activa, la inteligencia emocional y sobre todo la comunicación, porque, y así lo planteamos en el libro, en el fondo del origen de todo conflicto está la comunicación. Y hemos descubierto que en el fondo de toda solución de conflicto está la comunicación. Por eso es fundamental la comunicación. Para ser un buen negociador, para ser un buen mediador, hay que aprender a comunicarnos de una manera profunda, de centro a centro, no de periferia a periferia. En México decimos, eso lo está diciendo de dientes para afuera. Es decir, no sale de ahí. La comunicación efectiva debe salir desde dentro. En fin, son las habilidades sociales fundamentales en toda negociación y evidentemente también en la negociación política. Muchas gracias.
Pues Muchísimas terminamos gracias. casi a tiempo, doctor. Sí, bastante tiempo, doctor. Muchísimas gracias por esta hermosa tarde, una tarde productiva, una tarde llena de conocimientos y de verdad que todos y cada uno de los presentes estamos satisfechos por la disertación suya. Pero doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas que quisiéramos compartir con usted para poder ir un poco dilucidando las inquietudes de los participantes. Nos hacen una consulta, dice, ¿cuál cree que sean las consecuencias de la ausencia de la negociación política en la gobernabilidad democrática? El caos, el estancamiento social, el no desarrollo de la comunidad, del país, el estancamiento en la educación, en la salud y la escalada, ¿sí? La escalada, conflictos que empiezan, por decir algo, en un rango de 6, por dar un número, ¿sí? Y no se atiende, no hay negociación, o hay una negociación fallida, entonces al rato ya no es 6, es 8, es 10. Las consecuencias son desastrosas, ¿eh? Y basta voltear a algunos países nuestros en Hispanoamérica para ver las terribles consecuencias. Consecuencias que no siempre se ven de inmediato. Son consecuencias negativas en el mediano y en el largo plazo. Gracias, doctor, por la respuesta. Eh, una siguiente pregunta. ¿Qué modelos de negociación política podrían adaptarse con éxitos en el contexto hispanoamericano? Mira, modelos hay muchos, ¿no? Está la confrontativa, está la que cede. Eh, en el libro manejamos varios modelos, ¿eh? Y los tomamos fundamentalmente de el modelo de negocio, ¿sí? De los negocios. Está, por ejemplo, la colaborativa, ¿sí? Está la integradora, hay una estrategia integradora, está la distributiva, la acomodativa. A veces la acomodativa, ciertos actores, ya para que no haya más problema, aceptan cualquier cosa. Esa es la acomodativa. La integradora es la que trabajamos mucho nosotros, porque es en la que todo mundo gana. Nuestra estrategia es ganar, ganar. Nuestro modelo es ganar, ganar. ¿Sí? En un tribunal, por ejemplo, en un juicio, alguien gana y alguien pierde. Ya, por ejemplo, las legislaciones nuestras le dicen a las partes, por ejemplo, en el terreno mercantil, pónganse de acuerdo primero, antes de que el juez decida. Y hay acuerdos, hay un mediador por ahí, hay un mediador que les ayuda a tomar un acuerdo para que ganen las dos partes, ¿sí? Obviamente, de acuerdo al grado de la situación concreta. Esa es la integradora. A nosotros nos gusta trabajar en la integradora, ¿sí? Pero a veces no se puede, ¿sí? La distributiva es una negociación que tiene que ver con ganar o perder, ¿sí? Porque se compite para alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? Y no importa que la otra parte pierda. La colaborativa se trabaja junto. A nosotros nos gusta mucho trabajar, por ejemplo, en la lluvia de ideas, ¿sí? Normalmente, en las negociaciones que hemos atendido, cada parte llega con la solución y no ve otras soluciones. Cree que la solución que trae es la solución. Nosotros aprendimos a mostrarles que todo problema, que todo conflicto no tiene una sola solución, tiene varias soluciones. Entonces, la lluvia de ideas implica que la parte hace un esfuerzo y no solamente coloca la solución que ya trae, sino hay una solución B, una solución C, una solución D. ¿Sí? Entonces, esa es la colaborativa, ¿no? En fin, hay varias. La confrontación también. Aquí lo importante es que el negociador tenga claro las diversas negociaciones que hay. Y bueno,
poder utilizar la que en un momento dado sea más de acuerdo, ¿eh? Uno puede llegar con una cierta estrategia de negociación, y resulta que no, entonces hay que cambiarla, ¿sí? A veces, y espero no oírme muy rudo, ¿sí? Pero a veces la confrontación ayuda, porque la confrontación hace que la situación entre en crisis y que las partes se asomen a un abismo. Entonces la confrontación lleva a ese abismo, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente todas las formas de negociación, ¿sí? Y poder utilizarlas de manera creativa, ¿sí? Pero teniendo, y esto lo decimos nosotros, teniendo por delante ganar, ganar. No se trata de aplastar al otro. ¿Sabes por qué? ¿Saben ustedes por qué? ¿Con quién tiene problemas uno? Con quien convive. ¿Con quién hay un problema familiar? Pues con el cónyuge, con los hijos. ¿Y con quién hay problemas escolares? Pues con el profesor, con el alumno, con el directivo. ¿Con quién hay problemas en los negocios? Con el socio. ¿Y quién te escogió al socio? ¿Quién te escogió a la cónyuge? ¿Quién te escogió? Pues tú. Entonces, igual en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. Aquí en México tenemos un refrán convertido en canción que dice, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, no puedes tú aplastar al otro en una negociación, porque eso, a la larga o a la corta, se te puede revertir. Entonces, no hay que olvidar que arrieros somos y entonces hay que palmear a todos los arrieros, ¿no? Excelente, doctor. Y bueno, hay muchas preguntas, pero estamos tratando de sintetizar algunas. De acuerdo a su experiencia, doctor, ¿qué rol juegan los actores no estatales, como la sociedad civil, los sindicatos, las empresas, etcétera, en los procesos de negociación política? Además, ¿están los partidos políticos de Hispanoamérica preparados para poder participar en estos procesos de negociación auténtica? Excelente pregunta. Muy bien hecha y muy bien escogida, maestro, por usted, por el equipo ahí, ¿sí? Miren, en una negociación política, aunque parezca que solamente participan los actores políticos, están detrás, ¿sí? Muchos actores, todo eso que dice ahí, la sociedad civil, los empresarios, los poderes fácticos. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Aquellos que nadie nombró, pero tienen una enorme fuerza en el país. El ejército, las iglesias, los empresarios. Y afortunadamente, la sociedad civil organizada ha ido ganando espacios. Y pueden ser, en el caso concreto de la sociedad civil organizada, de las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, el papel que pueden jugar en la solución de un conflicto político es fundamental. A veces los actores políticos la hacen a un lado, ¿eh? Craso error. Los empresarios. Los empresarios, fíjense, cuando ha habido negociaciones entre el gobierno mexicano, el gobierno canadiense y el gobierno norteamericano en los años 90, por ejemplo, para el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, ahora convertido hace unos años en TEMEC, ¿sí? El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Estaban los negociadores que eran el gobierno, secretario de Economía, el secretario de Hacienda, enviados del presidente, de la presidenta, etcétera. Pero en cuartos de junto estaban empresarios, estaban académicos, estaban rectores de universidad. Y en un momento dado, los negociadores hacían una parte y se iban al cuarto contiguo a preguntar al empresario, al agricultor que estaba allí, al manufacturero que estaba allí, al rector de esta universidad que estaba allá.
a este líder de una ONG su opinión. Entonces, yo felicito a quien hizo esta pregunta. Es un elemento clave en mi libro. Esos actores que son las partes detrás de la escena y pueden hacer mucho bien a una negociación política. Muchísimas gracias, doctor, bastante comprendido. Y por ahí quisiera culminar con esta recomendación de uno de los participantes, Jenny Roque, que nos pide, tal vez usted podría recomendarnos algún texto o un libro para poder mejorar la comunicación laboral entre compañeros de trabajo. Ay, te agarran así de comunicación. Híjole. Pues bueno, mira, prometo a través de Alejandra y a través Hacernos tuyo, llegar. maestro, hacerles llegar algunos textos, concretamente de comunicación, ¿eh? De comunicación. Y bueno, si se vale el comercial, vamos a lanzar un taller de comunicación y lo vamos a hacer pues vía la red, vía Zoom, pues manejamos el stream ya nosotros y el Google Meet y el Zoom también. Lo vamos a lanzar ahí para hacer, ¿sí? En de comunicación. En este taller que acabamos de dar de negociación y mediación, le dedicamos toda una jornada a la comunicación, ¿sí? Que la comunicación nos ayuda a escalar los conflictos y también nos ayuda a desescalarlos, ¿sí? Así. Y a través de ustedes, si me permite quien hizo la pregunta, voy a Claro que hacer sí, llegar doctor. algunos textos que son fundamentales de comunicación, ¿sí? Le vamos a agradecer muchísimo, doctor. Y agradeciéndole una vez más pues esta participación de esta fructífera tarde. Vamos a darle pase a nuestra coordinadora Alexandra Fayad para que pueda brindarnos unas palabras de agradecimiento. Ay, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Excelente disertación de nuestro querido Juan Manuel Ávila Félix, de ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos quienes han participado. Vamos a cerrar esta jornada tan rica y no queremos hacerlo pues sin antes expresar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por esta excelente ponencia de Juan Manuel y a todos quienes han permanecido conectados. Muchas gracias por su participación activa a través de las preguntas, porque manifiesta pues en realidad un compromiso con el diálogo y la construcción colectiva. En esta conferencia que hoy en la que hemos participado, que estamos viendo que no solamente se constituye pues en una actividad académica, institucional, sino en realidad es un espacio de pensamiento, de reflexión profunda, de una mirada crítica sobre estos desafíos que enfrenta nuestra región, ¿no? Más en este contexto actual de polarización, de fragmentación, de desgaste de instituciones democráticas, donde la negociación política se constituye en una urgencia, en realidad, una urgencia de carácter ético, social. Queremos agradecer de una manera muy especial al doctor Juan Manuel Ávila Félix, quien con mucha didáctica, con claridad, con mucha sensibilidad y profundidad, nos ha ofrecido una visión clara sobre la necesidad impostergable de recuperar a la palabra como una herramienta de encuentro y no de confrontación. Tu trayectoria, Juan Manuel, como abogado, como mediador, como promotor cultural a través de este programa tan visualizado, confieso que he leído, nos recuerda a nosotros que el diálogo informado, que el pensamiento crítico, que, que la cultura son en realidad pilares esenciales para una convivencia democrática. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, esa vocación por el entendimiento, por la paz social, por esas experiencias que nos has contado en los diferentes países donde tú has tenido la oportunidad de dar cátedra. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Nos estamos yendo con muchas ideas, muchas inquietudes. También nos estamos yendo con muchas tareas también, porque es importante empezar a trabajar estos temas que están relacionados con la mediación política, con la negociación política, porque en realidad no se puede transformar la política sin transformar también las formas en cómo nosotros nos comunicamos, y nos has dicho que la comunicación es básico
para poder generar entendimiento, es básico para negociar, es básico para poder reconocernos mutuamente. Entonces, invitamos a todos, a todas, a seguir participando en estos espacios de aprendizaje, de cooperación, porque esta es una cooperación internacional que tan generosamente en esta oportunidad hemos contado con nuestro querido ponente Juan Manuel Ávila Félix. Y estos espacios fortalecen este intercambio de conocimientos, ¿no? Esta conferencia pues se constituye en una continuación de nuevos encuentros y de nuevas prácticas transformadoras. Bueno, con estas palabras declaramos formalmente clausurada la Conferencia Internacional de Negociación Política, necesidad impostergable en Hispanoamérica. Agradeciéndoles profundamente a cada uno de ustedes por su presencia y muchísimas gracias. Y hasta el próximo jueves, que tenemos también una conferencia internacional con bien, tenemos una internacional, ¿verdad? Sobre mediación y derecho colaborativo, con Graciela Curuchelá. Entonces vamos a tener también una sesión muy, muy, muy riquísima. Entonces, bueno, nos estamos viendo la próxima semana y muchísimas gracias, mi querido Juan Manuel Ávila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alessandra. Y bueno, reiterarle pues el agradecimiento al doctor Juan Manuel Ávila, quien ha tenido a bien compartir el día de hoy su experiencia y su aprendizaje con nosotros. Estimados participantes, estamos proyectando en la pantalla el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios que se llevará a cabo el día de mañana a horas 3 p.m. El evento titula El Sistema Integral de Cuidados. Están todos cordialmente invitados. Y es así que de esta manera estamos llegando a la parte final de esta conferencia internacional, Negociación Política, Necesidad Impostergable en Hispanoamérica. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su gentil presencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Juan Manuel. Brillante.